Bases de la espectrofotometría, producido por Mónica Maldonado, Shelby Prieto, Andrés Castillo y Héctor García. La espectrofotometría es un conjunto de técnicas que utilizan la luz para medir concentraciones químicas. Para entender plenamente lo que es la espectrofotometría, tenemos que hablar acerca de algunas propiedades de la luz antes. Las ondas de luz son campos eléctricos y magnéticos que oscilan de manera transversal. El campo eléctrico se encuentra en el plano XY y el campo magnético se encuentra en el plano XZ. Otras propiedades de la luz son la longitud de onda, que es la distancia entre crestas de dos ondas, se mide en nanómetros. La frecuencia, nu, es el número de oscilaciones por segundo y se mide en hertz. La longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, representada con la letra c. Cuando estamos en un medio distinto al vacío, es necesario dividir c entre el índice de refracción n, que es mayor a 1. Como consecuencia, la luz fuera del vacío se propaga más lento. Cuando la luz atraviesa dos medios con diferentes índices de refracción, la frecuencia permanece constante, pero varía la longitud de onda. Desde el punto de vista energético, es mejor ver a la luz como una partícula llamada fotones. En cuanto al fenómeno de absorción de luz, una molécula absorbe un fotón y pasa a un estado excitado. Posteriormente libera energía de igual valor al del fotón. Distintas ondas electromagnéticas excitan de diferente forma a las moléculas. Por ejemplo, las microondas alteran la rotación de las moléculas. La luz infrarroja afecta a la vibración. La luz visible y la ultravioleta hacen que los electrones salten a un orbital de mayor energía. Y los rayos X rompen enlaces químicos y ionizan las moléculas. Es por eso que este tipo de radiación es nociva para el cuerpo. Cuando un cuerpo absorbe luz, podemos hablar de fenómenos como la irradiancia, que es la energía por segundo y por unidad de área de un haz de luz que pasó por un prisma. Se usa para seleccionar la longitud de onda. P0 es la irradiancia que incide en la muestra. P es la irradiancia que emerge por el lado opuesto. P es igual o menor a P0. La transmitancia T se define como fracción de luz incidente que pasa a través de la muestra, y se calcula al dividir P entre P0, por lo que T es un valor entre 0 y 1. La absorbancia, también conocida como densidad óptica, es una unidad adimensional. Se define como el logaritmo inverso de la transmitancia. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración como se establece en la ley de Beer, en donde C es la concentración de la muestra, B es el camino óptico y epsilon es la absortividad molar, la cual indica cuánta luz absorbe una sustancia a cierta longitud de onda. El espectro de absorción es un gráfico que muestra la variación de la absorbancia en función de la longitud de onda. En soluciones muy concentradas donde hay interacciones entre las moléculas, no se cumple la ley de Beer. Para medir la absorbancia de la luz, se utiliza un espectrofotómetro. Este se utiliza generalmente para espectroscopía de luz visible y luz UV. Para su funcionamiento se coloca una muestra en una celda que tiene paredes lisas de sílice. Las más comunes son de 1 centímetro. En medidas de infrarrojo, las cubetas son de cloruro de sodio o de bromuro de potasio. En la preparación de las muestras, se pulveriza el analito, se disuelve y se coloca en la celda. Para medir una muestra, se debe colocar una celda con el disolvente puro para definir P0. Luego, se retira para reemplazarla con otra igual que contenga una muestra y se mide P. La celda de referencia se le conoce como blanco y compensa la reflexión, dispersión y absorción de la celda y el disolvente. La mayoría de los espectrofotómetros tienen un valor de incertidumbre de mínimo en intervalos de 0.4 y 0.9. Para poder determinar la concentración de un compuesto por espectrofotometría, debe poder absorber la luz, y la absorción debe poder distinguirse de las otras sustancias presentes en la muestra. Para que se absorba la luz de forma correcta, los compuestos deben tener dobles enlaces conjugados para que estos puedan ser excitados a otro orbital de energía mayor. En caso de carecer de estas características, se debe agregar un indicador a la muestra que emita luz de manera proporcional a la concentración del analito. Los indicadores tienen dobles enlaces que actúan como cromóforos. Cuando hay oxígeno y nitrógeno presentes, entran en resonancia, por lo tanto absorben y reflejan ciertas ondas de luz. La luminiscencia es todo fenómeno de emisión de luz desde cualquier estado excitado de la molécula. La fluorescencia y fosforescencia son ejemplos de luminiscencia. En muchos casos, el fenómeno de la luminiscencia como propiedad nos es benéfico cuando las concentraciones del analito son muy bajas.
ya que es relativamente más sencillo de medir que la absorción. Esto se debe a que el aumento en una unidad de luminiscencia resulta muy significativo en cantidades bajas y disminuye en cuanto se eleva la cantidad. Esto se puede ejemplificar de la siguiente forma. Suponga que se encuentra en un partido de fútbol americano de su equipo de preferencia, y repentinamente se va la luz. Las 50.000 personas que ocupan el estadio sacan su celular para poder ver. Hay mucha luz gracias a esto. Por lo tanto, si 500 personas apagaran su celular, no se notaría la diferencia de luminosidad en el estadio. En cambio, si estando completamente a oscuras 500 personas encienden sus teléfonos, habrá una gran diferencia de luminosidad en el estadio. El primer caso es equivalente a variar la transmitancia de 100% a 99%, lo cual equivale a una absorbancia de 0.044, es decir, muy pequeña. Detectar este cambio de absorbancia es difícil. En cambio, el segundo caso es como observar la fluorescencia del 1% de las moléculas de una muestra. La luminiscencia resalta mucho más sobre un fondo oscuro, por lo tanto, nos resulta más representativo a nosotros. En los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia, las moléculas emiten radiación de longitud de onda mayor que la radiación absorbida. Si la absorbancia de una disolución es pequeña a las longitudes de onda de excitación y de emisión, la intensidad de emisión es proporcional a la irradiancia de luz incidente, P0, y a la concentración de la especie emisora, C. Como ya mencionamos anteriormente, se puede utilizar análisis de luminiscencia cuando las concentraciones del analito son muy bajas como para ser detectadas por absorbancia. La mayoría de los compuestos no son naturalmente luminiscentes per se, sin embargo, al acoplarlos a una molécula naturalmente luminiscente se puede conseguir una gran sensibilidad del análisis. La quimiluminiscencia es el fenómeno de emisión de luz por una reacción química. Se puede utilizar para el análisis químico. Algunos ejemplos son la luz de la luciérnaga, la detección de la variación del ion calcio en las mitocondrias utilizando ecuorina, y la detección de óxido nítrico en la respiración humana utilizando luminol. Aplicaciones de la espectrofotometría. La espectrofotometría resulta muy útil en el análisis químico, por lo que se emplea para muchas aplicaciones con enfoques distintos, como por ejemplo en biología molecular la determinación de la concentración y pureza de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos absorben luz a 260 nanómetros a través de los residuos de adenina. Usando la ley de Beer-Lambert, se puede determinar su concentración a partir de las constantes de absorción, 50 miligramos sobre mililitros para el DNA y 40 miligramos sobre mililitros para el RNA. Posteriormente se puede relacionar con la absorbancia y la concentración gracias a la siguiente fórmula, donde A es la absorbancia, C es la constante de absorción y Fd es el factor de dilución. Se deben diluir las muestras para que la lectura pueda tener intervalo lineal de 0.05 a 0.800 unidades de absorbancia. Para el cálculo final se deben de tomar en cuenta el factor de dilución. De forma similar, cuando se busca purificar una muestra de ADN o ARN, se toma en cuenta que las proteínas absorben la luz a 280 nanómetros a través de los residuos triptófano y el ADN y el ARN a 260. Por lo tanto, en una experimentación, si el radio obtenido al dividir la absorbancia 260 sobre 280 nanómetros es inferior a 1.6, la muestra puede estar contaminada con cantidades grandes de proteína y su pureza no es suficiente para poder usarse. Para esta técnica en específico es importante ocupar buffers alcalinos con pH de 7.5 para que no se afecte el radio y la determinación de la pureza sea más precisa. El radio de ARN va entre 2 a 2.3 y el de ADN va de 1.6 a 2. Si es más alto, puede estar contaminado por ARN. La ley de Beer-Lambert también se aplica a una solución que contiene más de una clase de sustancia absorbente, siempre y cuando no haya interacción entre las varias especies. La absorbancia total para un sistema multicomponente a una longitud de onda determinada está dada por la sumatoria de las absorbancias y expresado por la siguiente ecuación, donde epsilon es la absortividad molar de cada especie a la longitud de onda en cuestión,
y L el camino óptico de la celda. Si conocemos el espectro de los componentes puros, podemos descomponer matemáticamente el espectro de la mezcla en los espectros de sus componentes. En el caso de una mezcla de dos compuestos X y Y, se pueden distinguir dos casos. En el primero de ellos, ambos espectros no presentan solapamiento en el margen de longitudes de onda de trabajo. El problema entonces se reduce a sendos análisis por separado, cada uno de la zona del espectro en donde cada componente de la mezcla se presenta como único absorbente. En el segundo caso, ambos espectros presentan solapamiento en una zona determinada de longitudes de onda. En este caso, se han de seleccionar dos longitudes de onda diferentes, lambda 1 y lambda 2, o lambda' y lambda bi', y obtener con disoluciones de las sustancias puras las respectivas absortividades molares a cada longitud de onda. Con estos datos, se puede determinar las concentraciones de los dos componentes de la mezcla a partir de las medidas de la absorbancia de la misma a las longitudes de onda de trabajo seleccionadas, en este caso representadas con la letra K. El cálculo se realiza resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones con dos incógnitas. El ejemplo anterior se realizó únicamente para dos compuestos. Sin embargo, cuando se cuenta con una hoja de cálculo como es Excel, se puede realizar y resolver para n cantidad de compuestos con n cantidad de ecuaciones a n cantidad de longitudes de onda. Otras aplicaciones para la espectrofotometría es, por ejemplo, el análisis por inyección de flujo. En este, se inyecta una muestra dentro de una corriente de líquido en movimiento, se mezcla con indicador y se hace pasar a través de un detector para flujo. En él se mide la absorbancia, luminiscencia o quimioluminiscencia. Este método se utiliza en el análisis médico, farmacéutico y en el análisis de agua y en el control de procesos industriales. Aplicaciones como los inmunoensayos utilizan anticuerpos para detectar el analito de interés. En un ensayo de enzima unido a un inmunoabsorbente, la señal se amplifica acoplando el analito a una enzima que cataliza muchos ciclos de una reacción que produce un producto fluorescente. Las medidas de fluorescencia con resolución temporal permiten mayor sensibilidad ya que separan la fluorescencia del analito de la fluorescencia de fondo. Finalmente, existen sensores basados en la amortiguación de la luminiscencia. Cuando una molécula absorbe un fotón, alcanza un estado de excitación, desde la cual se puede perder energía en forma de calor o emitir un fotón de menor energía. Algunas moléculas en estado excitado pueden utilizarse como sensores químicos. Por ejemplo, se pueden determinar algunos analitos como el O2 por su capacidad para amortiguar la luminiscencia de otro compuesto. Se construye una curva de calibrado que representa la intensidad de luminiscencia en función de la concentración del amortiguador. Finalmente concluimos que la espectrofotometría es una herramienta muy útil y muy versátil. En este video hemos mencionado únicamente algunas de las principales aplicaciones de la espectrofotometría, sin embargo no son las únicas existentes.